La competencia en cualquier sector es cada vez mayor y los clientes se vuelven más exigentes. Si a ello sumamos un entorno económico complicado y turbulento, llegamos a una conclusión prácticamente irrebatible. Los procesos de mejora no son opcionales, sino imprescindibles para la adecuada gestión de los servicios. Por lo tanto, identificar oportunidades de mejora, implementar cambios y medir el impacto de estos cambios son algunos de los elementos de nuestra siguiente conferencia magistral titulada Desarrollo e implementación de proyectos de mejora en el reprocesamiento de los dispositivos médicos. Para presentar esta conferencia, me complace dar la bienvenida a la maestra Alma Patricia Cáliz Morales. La maestra Alma Cáliz cuenta con maestría en Administración de Sistemas de Calidad por la Universidad del Valle de México. Es maestra en Gestión de Riesgos en EALDE Business School. Es ingeniera química titulada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es auditora líder de Sistemas de Gestión de Calidad, Gestión Ambiental y Responsabilidad Social en organismos nacionales e internacionales de certificación de sistemas de gestión. Además de contar con una amplia experiencia como evaluadora, auditora y empresaria. Maestra, sea usted bienvenida. Buen día a todas y a todos. Mi nombre es Alma Patricia Cáliz Morales, soy directora de Get Quality SADCB y el día de hoy agradezco mucho la invitación de la Asociación Mexicana de Profesionales en Esterilización y del Colegio Mexicano de Profesionales en Esterilización por la invitación a este magno congreso. El tema que hoy voy a desarrollar con ustedes es el desarrollo e implementación de proyectos de mejora en el reprocesamiento de dispositivos médicos. El objetivo que pretendo en esta charla es que ustedes como personas participantes conozcan una guía para realizar un plan de mejora en el reprocesamiento de dispositivos médicos que les permita fortalecer la cultura de calidad y de seguridad del paciente en su entorno laboral. ¿Cuál es el principio y el fin de todo programa de calidad de los servicios de salud? Pues el principio y el fin es la mejora continua de la calidad. Para eso necesitamos entonces conocer las necesidades de atención a la salud de las personas. Ustedes en cada una de las instituciones en las que participan, ustedes saben que ese establecimiento de salud tiene una finalidad. Y de acuerdo a esa finalidad, al tipo de población, a las características de la atención a la salud que ustedes realizan, van a identificar esas necesidades y por lo tanto también las necesidades de reprocesamiento de los dispositivos médicos. ¿Para qué? Para otorgar la atención a la salud. La atención a la salud desde un punto de vista preventivo, curativo, de rehabilitación o de cuidados paliativos. Pero en todos estos niveles de atención, ustedes tienen una función importante. ¿Cuál es esa función importante en todas nuestras instituciones de salud? Es la satisfacción de las necesidades de la persona. Esas personas que asisten a los establecimientos de salud tienen una necesidad específica y nosotros buscamos satisfacerla. Pero eso no se logra a la primera vez y no se logra siempre. Por lo tanto, nuestros sistemas de salud son perfectibles, no perfectos. Y al ser perfectibles, necesitamos realizar la mejora continua de la calidad y de la seguridad de nuestros pacientes. Pero también la mejora continua de la calidad y de la seguridad de los profesionales de la salud. Para eso, entonces, tenemos que desarrollar planes de mejora. En México, a través del Comité de Calidad y Seguridad del Paciente, se ha establecido que el objetivo del plan de mejora continua de la calidad en salud es mejorar aquellos procesos que pueden ser técnicos o administrativos de todos los establecimientos de salud.
que permitan lograr los estándares de calidad técnica y de seguridad del paciente, los estándares de calidad percibida y los estándares de calidad de la organización de los servicios. ¿Cómo logramos esto? Mediante la implantación de proyectos de intervención que beneficien a la salud de la población. Entonces, un plan de mejora se compone de diversos proyectos que mejoran los procesos técnicos o administrativos. Pero empecemos por reflexionar. ¿Qué se debe mejorar en el reprocesamiento de dispositivos médicos? ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Quién debe dirigir esa mejora? ¿Con qué se va a realizar la mejora? Me ha tocado visitar muchos hospitales del país. Me ha tocado platicar con mucho personal de enfermería, con personal que está en las áreas de esterilización y que se dan cuenta de las grandes necesidades de modificar los procesos, pero sobre todo de modificar la visión directiva, de encaminarla a la importancia que tiene esta función del reprocesamiento de los dispositivos médicos. Y entonces, ¿por dónde empezamos si todos estamos conscientes de que hay una necesidad importante de la mejora? ¿Cómo vamos a empezar? Hablemos entonces de la primera fase de un plan de mejora, planear. La primera fase es planear. ¿Qué voy a planear? La mejora en el reprocesamiento de los dispositivos médicos. ¿Cómo voy a planear esta mejora? ¿Cómo voy a empezar a saber qué es, dónde necesito mejorar, qué necesito mejorar y cómo lo voy a hacer? Ojo, todavía no estoy en la sesión de ejecutar, estoy en la sesión de planear, en la fase de planear esa mejora en el reprocesamiento de los dispositivos médicos. Y aquí viene lo interesante. ¿Qué se puede mejorar en el reprocesamiento? Puedo mejorar los procesos de reprocesamiento. Puedo mejorar la forma en la que el personal realiza estos procesos. Puede ser que estos procesos estén documentados o no, esa es otra situación, pero el proceso existe, la forma de hacerlo existe. Tampoco estoy diciendo que todos los procesos estén bien. Podemos tener procesos en donde los realizamos bien y procesos en donde no los realizamos bien. Podemos tener procesos que están documentados y procesos que no están documentados, pero que los hacemos de manera sistemática en el día a día. Entonces, puede haber áreas de oportunidad, puede haber situaciones a mejorar en los procesos, pero también puede haber situaciones a mejorar en el personal que realiza esos procesos, en sus hábitos, en su forma de trabajo, en sus conceptos, en sus ideas, en sus creencias. Pero también en el reprocesamiento tiene mucho que ver los materiales e insumos que nosotros estamos utilizando para esterilizar, para desinfectar. Podemos tener acciones de mejora sobre los materiales o sobre los insumos, sobre su uso, sobre su cuidado, sobre su almacenamiento, sobre su dilución, sobre la forma de prepararlos, de identificarlos, el tiempo que podemos conservarlos, etc. Entonces, llevamos 3 elementos. Podemos mejorar los procesos, podemos mejorar el personal, su parte operativa, podemos mejorar los materiales e insumos. Pero ¿qué hay con los equipos? Puede ser que el personal es competente, los procesos también, los materiales también, pero los equipos pudiera ser que necesitan también mejoras, a veces de mantenimiento, a veces de conocer su uso, su aplicación, su adecuado funcionamiento. ¿Y qué hay de la información y de los formatos? En las centrales de esterilización necesitamos tener información confiable y oportuna para poder realizar una toma de decisiones basadas en hechos, basadas en información. De manera que si estamos pensando en mejorar el reprocesamiento de dispositivos médicos, también debemos considerar que hay que mejorar la información
o los formatos o los controles o el software si lo tenemos. En ese sentido, necesitamos saber si nuestro software es adecuado, si lo estamos usando adecuadamente o si también tenemos áreas de oportunidad. ¿Y qué hay de la infraestructura? ¿Cuántas cosas no necesitamos mejorar en nuestras áreas de reprocesamiento? Pisos, techos, paredes, tuberías, servicios auxiliares, etc. Y flujos de ingresos, egresos, puertas, ventanas, anaqueles, en fin. Si vemos a las centrales de esterilización o a las áreas de reprocesamiento de dispositivos médicos, hay muchas áreas de oportunidad para mejorar, pero es más fácil visualizarlo desde mi punto de vista de esta manera, separando que hay cosas por mejorar en los procesos, en el personal, en los materiales, en los insumos, en los equipos, en la información, en la infraestructura o en el software. Y si a ustedes se les ocurre otro elemento, también inclúyanlo. Hay que empezar por el principio. Conocer nuestras áreas, conocer nuestros procesos, conocer las necesidades de nuestra institución y con base en eso comenzar a identificar en dónde podemos mejorar. Pero no se preocupen, vamos a hablar hoy de la metodología y espero que con esta pequeña plática abramos el interés de plantear mejoras estructuradas. En la norma ISO 9000 se dice que la mejora continua es una actividad recurrente para alcanzar mejores resultados, para lograr mejores cosas de las que logran hoy los procesos. Pero dice que es una actividad recurrente que se deriva del análisis de la información, no una actividad ocurrente que a alguien se le ocurrió mejorar la central o mejorar el reprocesamiento sin tener un análisis de información y sin conocimiento de causa. La mejora continua no son ocurrencias, son recurrencias derivadas del análisis de la información. ¿Por dónde vamos a empezar entonces? Paso 1, ubícate. Hay que ubicarnos en dónde estamos. Yo sé que quiero mejorar, pero ¿cómo sé a dónde quiero llegar o cómo voy a llegar? Para eso necesito saber dónde estoy. Y el saber dónde estoy significa que en equipo necesitamos saber lo que se hace o lo que se tiene y que está bien, pero que está dentro de mi institución en relación a la central de esterilización. Y esas cosas que hacemos bien, cosas que tenemos bien, las tenemos que redactar en positivo. Por ejemplo, el personal del área de reprocesamiento de dispositivos médicos tiene las competencias adecuadas para reprocesarlos. Eso sería algo positivo. En la central de esterilización contamos con el equipo suficiente y necesario para realizar el reprocesamiento de dispositivos. Eso sería bueno. En fin, tenemos que ubicarnos en lo que se hace o se tiene y que está bien hecho, que está bien puesto, que está adecuado para lo que necesito dentro de mi institución en relación a la central de esterilización. Lo redacto en positivo. Pero también tengo que ver aquellos elementos, cosas o situaciones que tengo en mi área que no están bien y que están dentro de la institución. ¿Por qué remarco dentro de la institución? Porque aquí estamos hablando de cosas que nosotros podemos controlar, procesos, personas, materiales que podemos controlar y están dentro de la institución. Pero como en este caso estamos hablando de cuestiones que no están bien, las tenemos que redactar en negativo. Ejemplo, el personal del área de reprocesamiento desconoce las metodologías adecuadas para la esterilización de dispositivos médicos. El área de lavado de los dispositivos médicos no cuenta con los servicios suficientes
para un lavado adecuado. Lo estoy diciendo en negativo, ¿de acuerdo? También tengo que ubicarme e identificar qué es lo que se hace bien o que se tiene bien en cuestiones de reprocesamiento de dispositivos médicos, pero fuera de mi institución. Que hay allá afuera, wow, hay un Congreso Nacional e Internacional de reprocesamiento de dispositivos médicos. Y eso es algo positivo, pero no está en mi institución, está afuera y yo puedo aprovecharlo. Y entonces, si está afuera y es positivo, se redacta en positivo. Existen mecanismos de capacitación nacionales e internacionales a través de Internet. Existe el Congreso Anual de Esterilización. Y eso que está allá afuera y que se relaciona con mi tema, lo puedo aprovechar. Pero también lo que se hace o lo que se tiene allá afuera y que no está bien. Los proveedores, por ejemplo, que está fuera de mi institución, y lo voy a redactar en negativo. Existen proveedores que no tienen un adecuado traslado, preparación, lo que quieran, de dispositivos médicos que traen a esta institución. Y lo que no está bien, que está fuera de mi institución, lo tengo que redactar en negativo. Hice primero la explicación para una metodología que ustedes conocen bien. Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, o mejor conocido como FODA. Pero ojo, fíjense de lo que hablé. Los dos cuadros en verde son cosas positivas que hay adentro, que hacemos bien, que tenemos bien, que las redacto en positivo, se llaman fortalezas. Si esas cuestiones positivas no están dentro de mi institución, están fuera, se llaman oportunidades, como el Congreso. Si hay cosas que no hacemos bien dentro de nuestra institución en relación a la esterilización o al reprocesamiento de dispositivos médicos y no lo estamos haciendo bien o no lo tenemos bien, se llaman debilidades. Pero si esas cosas negativas están fuera de las paredes de mi institución, entonces las llamo amenazas. Pero todo esto tiene que estar en relación a lo que estoy analizando, que es el reprocesamiento de dispositivos médicos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo les digo por dónde vamos a empezar un plan de mejora, pues vamos a empezar por ubicarnos qué tenemos bien y qué no tenemos bien. Pero por el amor de Dios, no hagan un análisis FODA sentaditos solitos, inspiradamente, en forma individual, porque entonces no vamos a tener una visión completa. Lo que necesitamos es hacerlo en todos los aspectos y en forma de trabajo en equipo multidisciplinariamente. Analicen, por favor, qué necesitan, qué fortalezas, qué debilidades, qué oportunidades y qué amenazas tienen en los procesos. Qué fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades tienen del personal. Lo mismo, fortalezas, debilidades de materiales, de insumos, de equipos, de información, de software o de infraestructura. Todos estos elementos, barriendo todos estos elementos. Porque muchas veces detectamos que hacen un análisis FODA y dicen, el personal no se compromete, el personal falta mucho y todos se enfocan al personal en lugar de enfocarnos a todo. A los procesos, a las personas, a los materiales. Hay materiales que son muy buenos, hay insumos que son suficientes, otros no. Hay personal que es muy competente para realizar la función, otros no. Hay procesos que están muy fuertes, que están muy bien estructurados, otros no. De la infraestructura hay cosas que tenemos bien y hay cosas que no. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener claro cómo estamos. Por eso les puse paso 1, ubíquense. ¿Cómo está mi central? Ni todo es tan malo que no pueda tener algo bueno, ni tan bueno que no pueda tener algo malo. Entonces, analizamos ese FODA en todos estos aspectos, más los que a ustedes se les ocurran. ¿Qué hacemos después?
lo podemos poner en una tabla. Yo a esto le llamo un FODA extendido. No es un FODA nada más de lluvia de ideas, sino ya vamos abarcando todos los elementos. Y solo se los pongo como ejemplo, ¿de acuerdo? Es importante que hagan un análisis de fortalezas, debilidades desde un punto de vista multidisciplinario y desde un punto de vista de trabajo en equipo. Aunque ustedes sean los mayores o sean las mayores expertas o expertos de reprocesamiento de dispositivos médicos, inviten a un usuario de los dispositivos médicos, al personal que está dentro del reprocesamiento, y pueden traer a alguien administrativo o alguien más para ver desde muchos puntos de vista, ubicar exactamente en dónde está, en qué momento está pasando esta central de esterilización, esta área de reprocesamiento, para entonces poder saber qué puedo mejorar, ¿de acuerdo? Una vez que determinamos estas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, las mejoras se van a enfocar en resolver las debilidades, ¿sale? ¿Cómo voy a resolver las debilidades? Puedo aprovechar mis fortalezas, puedo aprovechar esas cosas positivas que hay en el exterior para poder contrarrestar mis debilidades y obviamente evitar las amenazas, ¿de acuerdo? Entonces, paso 2, hay que clasificar todas las debilidades que ustedes hayan encontrado, las vamos a clasificar en 3 rubros, como nos decía Don Abedian. Don Abedian decía que, que toda la calidad la podemos dividir en 3 rubros. Las cuestiones de infraestructura, las cuestiones de proceso y del personal y las cuestiones de resultado. Cada una de las debilidades que ustedes hayan identificado en el FODA, ahora las van a clasificar en cuáles de ellas son de infraestructura, cuáles de ellas son de procesos o del personal y cuáles de ellas son de resultados. Es importante identificar aquí que las debilidades de infraestructura van a tener que ver con eso, con los materiales, con los equipos y con las instalaciones. Las debilidades de procesos son los métodos de trabajo y lo que las personas hacen. Y las debilidades de resultados son el proceso. El sistema de reprocesamiento de dispositivos médicos tiene una finalidad: proporcionar dispositivos médicos confiables, seguros, inocuos, para que puedan ser utilizados en la atención médica. Entonces, una debilidad de resultado es que yo estuviera entregando dispositivos médicos que no cumplen con los requisitos de inocuidad o que no cumplen con los requisitos de calidad, que están desgastados o que están contaminados o que no están esterilizados. Entonces, las debilidades de resultados tienen que ver con el resultado de su proceso. Y una vez que clasifico todas esas debilidades que haya encontrado, las clasifico en si son debilidades de infraestructura, de procesos, de personal o de resultados, también es importante que identifiquemos qué efecto provoca esa debilidad. O sea, si yo estoy teniendo esa debilidad, ¿qué problema puede estar causando? Pueden ser problemas en los pacientes, en los profesionales de la salud o en la institución. Entonces, hice mi análisis FODA para ubicarme, tomo las debilidades, las clasifico y además de que las clasifico, voy a ver qué efecto tiene en mis procesos, en los procesos de atención al paciente, en los profesionales o en la institución. Y el paso 3 significa priorizar. Si ustedes hacen un análisis FODA así de detallado como lo estoy planteando, en procesos, en personal, en infraestructura, en información, etcétera, pues les van a salir muchas debilidades, muchas. 20, 30, tal vez 40, a lo mejor más, si lo hicieron a profundidad y en un equipo multidisciplinario. Teniendo tantas debilidades, la pregunta es, ¿por dónde empiezo? Y entonces la metodología que nos da la Secretaría de Salud en México, que fue una metodología que tuve la oportunidad de desarrollar multidisciplinariamente e interinstitucionalmente con el IMSS, el ISSSTE, SEDENA, SEMAR, etcétera. Esa metodología lo que utilizamos fue una tabla de priorización.
porque realmente en las instituciones y en el reprocesamiento de dispositivos hay muchas cosas por mejorar, pero ¿por dónde empiezo? Y entonces esta metodología trae una tabla de priorización. Cada una de las debilidades que ustedes hayan identificado, ahora las voy a meter a una tabla, en donde voy a valorar 3 cosas. Los riesgos, nivel de riesgo al que se expone al usuario, a la institución o a los clientes internos, que son los profesionales de la salud, si no se lleva a cabo ese mejoramiento del proceso. Aquello que identificamos como problema, aquello que identificamos como debilidad. ¿Qué pasa si yo no atiendo el hecho de que el personal del reprocesamiento no conozca los métodos adecuados de desinfección o de esterilización? Y en esa clasificación, perdón, no lo puse aquí, pero en esa clasificación voy a clasificar 1, el menor riesgo, 3, riesgo medio, 5, el riesgo mayor. Cada debilidad le voy a analizar qué nivel de riesgo tiene si no la atiendo. El segundo elemento es qué impacto tendría en costo si yo no atiendo esa debilidad. Imaginen ustedes que el hecho de que yo no tenga personal competente en la central de esterilización o en el área de reprocesamiento de dispositivos me lleve a contaminar a un paciente, causarle un evento adverso o un evento centinela, incrementar los días de estancia, incrementar las infecciones asociadas a la atención a la salud. El impacto en costo de una persona, por ejemplo, en cuidados intensivos, ya sea de adultos o neonatales o en cuidados intermedios, es un costo alto y eso se puede estar generando por una falta de competencia del personal que reprocesa los dispositivos médicos. De igual manera, cada debilidad la voy a valorar. ¿Qué impacto tiene que yo no atienda esa debilidad? 1, impacto bajo. 3, impacto medio. 5, impacto alto. Finalmente, voy a evaluar cada debilidad y voy a ver qué impacto tiene en la frecuencia. Pero ojo, en el nivel de riesgo y en el nivel de impacto, ¿qué impacto tiene si yo no atiendo la debilidad? Pero en el impacto en frecuencia es a cuántas personas voy a beneficiar si yo atiendo esa debilidad. Todas las personas que atendemos en un establecimiento de salud generalmente van a tener un dispositivo médico reprocesado que va a intervenir en su atención a la salud, ya sea preventiva, curativa, paliativa o de rehabilitación. Por lo tanto, tengo que identificar a cuántos va a beneficiar el hecho de que yo atienda esa debilidad, de que yo la resuelva. Una vez que determino el nivel de riesgo, el nivel de impacto en costo y el impacto en la frecuencia, voy a multiplicar estos 3 valores y el valor que me salga, la debilidad que me salga con el valor más alto, quiere decir que son las debilidades que primero tengo que atender. Esta valoración, esta priorización la tienen que hacer también en equipo. Llevamos 3 pasos. Ubicarnos con las debilidades. Paso 2, clasificar las debilidades. Paso 3, priorizarlas. Todas las tengo que atender. La priorización solo me dice en qué orden las voy a ir atendiendo. Una vez que ustedes identifican cuáles son las debilidades prioritarias por atender, ahora tengo que hacer un análisis de causas de esas debilidades. ¿Cómo voy a hacer ese análisis de causas de las debilidades? La forma que utilizó Japón para salir después de la derrota de la Segunda Guerra Mundial y de tener un país devastado fue aplicando técnicas de calidad, fue utilizando la estadística, cosa que en Occidente no nos ayuda mucho y en México un poco menos. No nos gusta la estadística, no nos gustan las matemáticas porque pensamos que por eso no estudié matemáticas, por eso estudié enfermería, para no tener que hacer tablas y gráficas. Pues no, chicas y chicos,
Si queremos mejorar el reprocesamiento de dispositivos médicos, necesitamos aplicar técnicas estadísticas. Y esas técnicas estadísticas tienen que ver, por supuesto, con el reprocesamiento de dispositivos médicos. Yo puedo tener una gráfica de Pareto para identificar de mayor a menor cuáles son aquellos dispositivos médicos que más eventos adversos me han generado. Por desgaste, porque se oxidan, porque no los inspeccioné. Las causas son otra cosa. La cuestión ahorita es que voy a identificar primero cuáles son aquellos dispositivos médicos que están más asociados a los eventos adversos. Y para eso puedo utilizar una gráfica de Pareto. También puedo utilizar una gráfica de Pareto para identificar cuáles son esos dispositivos que más se desgastan, por ejemplo, o que más fallan. Puede ser por marca, puede ser por tipo de dispositivo, etcétera. Pero ustedes tienen bastante información para hacer gráficas de Pareto. También puedo hacer histogramas. Los histogramas me gustan porque de ahí viene la palabra. Nos dan la historia de un proceso. Nos dan la historia del proceso. Imagínense que ustedes tuvieran una gráfica, o tienen tal vez una gráfica, en donde mes a mes van identificando cuántos dispositivos médicos se han reprocesado. Y entonces, con esa gráfica, porque tenemos temporalidad en el sistema de salud, sabemos en qué meses, en qué periodos hay más movimiento de dispositivos médicos. Entonces, en ese sentido, esa gráfica nos ayudaría mucho para planear en qué fechas podemos hacer los mantenimientos de los equipos, o nos ayudarían mucho a saber en qué épocas podemos tener más riesgos de desgaste, de eventos adversos, de eventos centinela derivados de los dispositivos médicos. Llevamos dos gráficas, gráfica de Pareto o histograma. Y la de estratificación, imagínense que ustedes pudieran identificar si tienen 2 o 3 esterilizadores, en cuál de ellos han tenido más frecuentemente fallas por temperatura, por la esterilización, etc. Eso nos ayudaría mucho a saber por qué tenemos tantos dispositivos que regresan o que no puedo pasar a al siguiente proceso porque no alcanzaron la temperatura, porque están húmedos, porque tienen residuos, por la razón que sea. Puedo utilizar gráfica de Pareto para ver cuál es la falla más frecuente, histograma para saber en qué tiempos, en qué momentos puedo estar teniendo más problemas de los dispositivos, o estratificación, sabiendo en dónde, en qué esterilizador, qué tipo de esterilizador, o en qué turno, o con qué personal, o en qué procedimientos. La estratificación me va a permitir separar. Mucha gente me dice que la lluvia de ideas no es una técnica estadística, pero sí lo es, porque tiene reglas, lo que nos ayuda a hacer un análisis de esas debilidades que ustedes tienen. Utilizando una lluvia de ideas, es que con la lluvia de ideas puedo encontrar las causas de esa debilidad. Generalmente no usamos la lluvia de ideas, usamos la tormenta de reclamos. Y en la tormenta de reclamos lo que encontramos son a los culpables, no las fallas en el proceso. La lluvia de ideas con una metodología bien hecha, un moderador que controle la reunión, o con información previa, con el respeto a las ideas de todos, una lluvia de ideas bien estructurada nos puede llevar a un buen análisis de causas. Pero si no, también tenemos el Ishikawa o espina de pescado o análisis causa-raíz, siempre y cuando lo apliquemos adecuadamente. ¿Qué significa aplicarlo adecuadamente? No queremos charales, no queremos pescaditos flaquitos diciendo que solo porque el personal no se compromete, por eso hay eventos adversos. No. Lo que queremos es análisis de fondo. El personal no está comprometido con la esterilización, lo que sea. ¿Por qué no está comprometido? Tenemos que analizar el Ishikawa a 3 niveles de por qué. Pues no está comprometido porque está desmotivado. ¿Y por qué está desmotivado? Pues porque nunca le reconocemos lo que hace bien, nomás le estamos diciendo lo que no hace bien.
Es solo por poner un ejemplo. Pero el Ishikawa lo tenemos que analizar utilizando varias técnicas. La lluvia de ideas. Probablemente antes de hacer el Ishikawa yo hice un análisis por turno, o yo hice un análisis de comportamiento de mi proceso, o hice un análisis de Pareto. Entonces, cuando yo llego a hacer un Ishikawa, un análisis causa-raíz, es porque ya llevo información de fondo, ¿de acuerdo? En ese sentido, también puedo utilizar las gráficas de dispersión, las listas de verificación, cómo están mis equipos. Esas listas de verificación no es nada más palotear y llenar. Tengo que ir a buscar de qué manera conjunto la información de las listas de verificación y hago una gráfica de Pareto para decir de mis listas de verificación qué es lo que más frecuentemente falla. También puedo tener gráficas de control e identificar qué está pasando con la temperatura de mis esterilizadores o qué está pasando con la temperatura del vapor o qué está pasando con las condiciones operativas de mis equipos para saber en qué momento pueden estar fallando, en qué momento voy a requerir el mantenimiento preventivo, etc. ¿De acuerdo? Entonces, las herramientas de mejora me van a ayudar a identificar las causas de mis debilidades. Y una vez que tengo las causas, entonces hago mi resumen para cada una de las debilidades, de acuerdo a lo que identifiqué, la debilidad, el efecto que causaba, a qué proceso afectaba, puedo determinar aquí qué causas tiene utilizando una herramienta estadística. Y una vez que tengo el resumen de mis causas raíces, entonces puedo identificar a esas causas qué solución le voy a dar. Y entonces llego al paso 6 y mi paso 6 es acciones para eliminar las causas. El personal no es competente, no conoce los mecanismos de esterilización y utilizando el Ishikawa, utilizando, no sé, la metodología que ustedes quieran, identifico que ese personal lo que necesita no solo es capacitación, sino también un estilo de liderazgo diferente en donde puedo dar un acompañamiento, ser un mentor, una mentora, un líder coach que le desarrolle esas competencias, porque a lo mejor sí las conoce, pero no las ha practicado. En las acciones de mejora voy a identificar la causa, tengo que poner la acción, que es el qué, el responsable, quién lo va a hacer, las fechas de inicio, en fin, cuándo lo va a hacer y el resultado que esperamos, para qué se va a hacer. Si se fijan, vamos paso a paso. Identifico las debilidades en el FODA, las clasifico, las priorizo, las analizo y una vez que determino las causas de fondo, la causa raíz, determino las acciones que vayan a contrarrestar esa causa. Determino qué voy a hacer, quién lo va a hacer, cuándo lo va a hacer y por qué, para qué lo va a hacer, para mejorar qué. Hasta ahí fue la planeación, pero créanme, es la parte más larga. Muchos autores dicen que el éxito de un proyecto está en el tiempo que le dedicamos a planear. Hasta este momento hemos planeado las acciones de mejora. ¿Qué necesitamos ahora? Ejecutar esas acciones y la fase 3, verificar que esas mejoras realmente mejoran. Podemos tener muy buena intención y haber hecho un buen análisis, pero en la práctica tal vez eso no funcione. Por lo tanto, necesitamos ejecutar. ¿Cómo voy a ejecutar ese proyecto de mejora? Primero, por el amor de Dios, difundan el plan. ¿A quiénes? A los involucrados en el proceso, a los directivos, al Comité de Calidad y Seguridad del Paciente, al aval ciudadano si es que lo tienen, ustedes al administrador, porque luego se requiere dinero y el administrador ni sabe que hay un plan de mejora. Entonces difundan el plan de mejora. Después, no se lancen a hacer un plan de mejora a todo el área de reprocesamiento. Váyanse paso a paso, piloteen las acciones en un lugar, en una sección, en un turno, donde ustedes definen dónde van a pilotear, cuándo van a pilotear, cuánto tiempo y cómo lo van a hacer. Después, verifiquen las mejoras. A veces ya estamos muy contentas diciendo, yupi, sí funcionó, sí, pero espera, hay que verificar si sí mejoró, cómo estaba al principio,
cómo estaba después. Hay que poner indicadores. Y si esto sí funcionó, entonces vamos a expandir a otras áreas, a otros procesos, a otros turnos, con más personal. Tal vez en mi central tengo 5, 10, 15, 20 personas, empiezo a hacer mi pilotaje con 2 o 3 de tal turno y después en función de que sí va mejorando, lo puedo ir expandiendo a todo el personal. Algo muy importante en los proyectos de mejora es documentar los beneficios y también, si obtuvieron resultados no esperados, también documentenlos. No solo que hay que documentar el éxito, sino también lo que no funcionó. Estamos en la etapa de ejecutar, pero también de verificar. ¿Cómo voy a verificar el plan? A ver, ¿qué acciones hicimos? ¿Qué datos o información tenemos de que sí se está corrigiendo esa debilidad? ¿Qué tipo de evidencias tenemos? Fotografías, registros, informes, formatos, lo que tenga. ¿Qué efecto positivo adicional tuvo? A veces hacemos mejoras y tienen efectos positivos adicionales. Pero también hay mejoras que nos repercuten en otras cosas. Hay que documentar lo que logramos adicional y los efectos que pudimos haber tenido como negativos. Eso es verificar el plan. Antes de que lo extiendan a otras áreas o a otros procesos o a otro personal, verifiquen que el plan está funcionando y que estos efectos negativos incluso pueden ser controlables. Hablemos de la fase 4. Ya pusimos planear, hacer, ejecutar, verificar y ahora es actuar. Si se fijan, es un ciclo de mí. ¿Qué vamos a hacer después de verificar la mejora en el reprocesamiento de dispositivos médicos? Hay algo muy, muy relevante. Difundan los logros, cacaraqueen el huevo. Hacemos muchas mejoras que en ocasiones ni documentamos ni difundimos. Indiquen los medios para difundir esos logros. Lo vamos a publicar en un tablero, en un boletín interno, lo vamos a hacer en una reunión del COCACEP, lo vamos a hacer en una reunión en Petit Comité. ¿Cómo van a difundir lo que han logrado con las mejoras? Pero algo muy importante, si ustedes quieren que el personal se comprometa con el reprocesamiento de dispositivos médicos, reconozcan el trabajo que han hecho, reconozcan a quienes participaron en esas mejoras y otórguenles ese documento, constancia, algo que diga que esa persona participó en esa mejora y que se lograron ciertos objetivos. Pero también documenten esa mejora, dejen una memoria de esa mejora, el antes y el después, fotografías, informes, indicadores, lo que tengan para demostrar cómo estaba y cómo se van mejorando las cosas. Esta etapa de actuar después de hacer una mejora es muy relevante, créanme. ¿Qué se requiere entonces para mejorar el reprocesamiento de dispositivos médicos? En resumen, análisis, trabajo en equipo y acciones. Análisis de información del reprocesamiento, estadística. ¿Quieren mejorar el reprocesamiento de dispositivos médicos? Estudien estadística, apliquen estadística, coman estadística, sueñen estadística, porque la estadística no solo despersonaliza los problemas, sino que muestra objetivamente lo que ustedes están haciendo a favor de la calidad y la seguridad de los pacientes. Pero también verifiquen, por favor, que sea esa información confiable y que esté oportuna para el análisis. En el trabajo en equipo, equipos multidisciplinarios, apertura al diálogo y a la negociación. Sé que ustedes son expertas y expertos en el reprocesamiento. Que los demás no sepamos o no seamos expertos en el tema no significa que no podamos aportar ideas para el reprocesamiento. Entonces, abran esa mente, por favor, al diálogo y a la negociación. ¿Por qué? Porque las personas de los otros procesos y ustedes tenemos un propósito común, que es otorgar servicios con calidad y con seguridad para los pacientes. Y en la acción, el plan de mejora tiene que ser específico. ¿Qué se va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo? ¿Con qué?
para qué. Y esa apertura al aprendizaje, no todas las mejoras mejoran. Las mejoras que nos ayudan a mejorar, documentenlas y está muy bien. Aquellas que nos causaron un problema y que no era lo que esperábamos, documentenlas también y compartan ese aprendizaje. Ustedes pueden hacer planes de mejora. Puede ser que hayan visto que la metodología pareciera ser compleja, pero es lógica. Analizo dónde estoy, analizo mis debilidades. Mis planes tienen que ir a corregir las debilidades. Las debilidades pueden ser de infraestructura, de proceso o de resultado. Las puedo priorizar. Tengo herramientas estadísticas para hacer su análisis. Puedo identificar las causas, tomar acciones de las causas diciendo qué, quién, cómo, cuándo. Puedo aplicarlas, no en grande, sino en pequeño, en pilotajes, analizar si esa mejora realmente funcionó y entonces empezar a expandirlas. Estoy segura que ustedes pueden hacer una mejora siguiendo la metodología. Pueden revisar en la página de internet de la Dirección General de Calidad de Educación en Salud la metodología para planes de mejora. Viene detallado lo que yo les acabo de decir y podemos, la única forma de hacer mejoras es arrastrando el lápiz, haciendo el análisis y aplicando la metodología. La van a ir aprendiendo poco a poco y después va a ser muy sencillo. Estoy a sus órdenes, Alma Cáliz, para servirles de Get Quality, agradeciendo como siempre el apoyo y la confianza que la Asociación de Profesionales en Esterilización hace en invitarme. De verdad les agradezco mucho y estoy para servirles. Dejo mis números de teléfono y mis correos para contacto. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Que estén todos muy bien. Agradecemos la conferencia magistral de la maestra Alma Cáliz.
estamos ya en el tercer día de plenarias del 15º Congreso Internacional de Esterilización y Desinfección, y hemos ido de conceptos de cuidados hacia el profesional de la salud, de prevención de infecciones, de transmisión de microorganismos, hasta ir a los aspectos más específicos del reprocesamiento de los instrumentos y los dispositivos médicos. Aspectos que son básicos, que tenemos que cuidar y que repercuten en el reprocesamiento de los dispositivos. Es el caso de la calidad del agua. El agua es un elemento necesario para la vida, para todas las funciones de la vida, y es un elemento necesario para la generación de los procesos básicos de la naturaleza también. En el proceso de esterilización, en el proceso de lavado, en general en el reprocesamiento de los instrumentos y en la prevención de las infecciones, el agua es un elemento fundamental. Si nos queremos lavar las manos como la piedra angular de la prevención de las infecciones, antes de pensar en una solución alcohólica con cualquier otro antiséptico, tendríamos que pensar en agua y jabón. Si queremos lavar el instrumental que viene contaminado de cualquier área del hospital, tendríamos que pensar en agua y un detergente. Si queremos desinfectar térmicamente un instrumento en una lavadora termodesinfectora, tendríamos que pensar en agua caliente. Si queremos pensar en esterilización con vapor, tendríamos que pensar en agua a una temperatura tal que pudiera generarse en un estado de vapor para poder hacer el proceso de esterilización. Para diluir desinfectantes, para diluir lubricantes o desincrustantes, requiero agua. Para enjuagar los instrumentos, requiero agua. En el lavado automatizado del instrumental, la presión del agua es la que ejerce la acción de limpiar los instrumentos. Quiero decir con todo esto que sin agua es imposible poder realizar los procesos que se llevan a cabo. Por supuesto que el agua es fundamental en una central de reprocesamiento y no puede ser cualquier agua. Es importante conocer la calidad que debemos de tener para disminuir diferentes elementos que de manera natural vienen contenidos en el agua y que pueden generar daños en el instrumental o dejar residuos sobre la superficie de los dispositivos médicos que en el contacto con el paciente puedan determinar o desencadenar un evento adverso. Para hablar de la calidad del agua en las diferentes fases del proceso de esterilización o del reprocesamiento de los instrumentos y los dispositivos médicos, está hoy con nosotros el ingeniero Peter Walz. Él nos habla desde Alemania y va a compartir con nosotros este conocimiento en el cual se ha especializado. Él es consultor técnico de B. Braun en Alemania y parte de los estudios que ellos desarrollan de manera científica tienen que ver con la colaboración que hacen, por ejemplo, con el Instituto Robert Koch para determinar cuáles son las maneras sobre las cuales podemos tratar los instrumentos de un modo correcto para que tengan una durabilidad adecuada, un mayor tiempo de vida útil y también puedan hacer o generarse en un proceso de esterilización adecuado que evite daños al instrumento y al paciente. Así que esto es un área de expertise de Peter Walz y el día de hoy compartirá ese conocimiento con nosotros. Bienvenido, Peter. Muy bien, muchas gracias Igor y buenos días de mi parte también a la actual Diálogo Digital sobre el tema ¿qué calidad de agua utilizar en qué punto del ciclo de reprocesamiento? Me llamo Peter Walz, soy un consultor técnico y me complace poder hablarles hoy de las diferentes calidades del agua en el reprocesamiento de los instrumentos.
Espero ustedes entienden todo. Perdón, para mi español no es el mejor porque aprendo español solamente por un medio año más o menos. Pero cuando tienes preguntas, respondemos después de la presentación. Pero antes de eso, me gustaría contarles algo sobre nuestras actividades y las mías. Nuestro departamento se llama TCC, o significa Technical Competence Center. El objetivo del TCC en escuela es la excelencia en los procesos, especialmente la conservación de valor, eficiencia, higiénicos, básicamente buscando lo mejor. También apoyamos en la aplicación de nuevos instrumentos, troubleshooting, optimización de los procesos, etc. Todas las actividades están sobre 3 pilares. El primer pilar es el pilar de training. También participamos en lecturas, congresos, publicaciones y estamos en organizaciones en Alemania, por ejemplo, el programa de Alemania o también en módulos internacionales. Nuestras tareas principales son los análisis on-site, consultorias a través de TCC o también hay consultorias internacionales. Y especialmente porque el COVID-19 hay muchos remotos o muchos trabajadores remotos, por ejemplo, análisis de instrumentos, etc. Y de dónde viene nuestro conocimiento. Hemos visitado más de 500 hospitales en todo el mundo y también tenemos excelencia por investigación y por educación, porque comunicación continua. Y nuestros objetivos es la mejor solución para la situación y soluciones especialmente para los hospitales y para los problemas en los hospitales. Entonces, el tema de hoy es agua y diferentes calidades. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son las propiedades de agua? Agua es uno de los 4 elementos y también se dicen es la esencia de la vida. ¿Por qué agua tiene muchas propiedades únicas? Por ejemplo, agua tiene una capacidad térmica muy larga. Agua tiene una tensión de superficie muy larga y agua también es un buen disolvente porque agua es dipolar. Entonces, agua es muy importante para limpiar los instrumentos. Entonces, en el mundo del reprocesamiento hay 3 calidades principales del agua. La primera calidad se llama agua potable. Ese es el agua todos ustedes tienen en ustedes casas. Otros nombres son agua doméstica o agua del grifo. Entonces hay agua blanda donde calcio y magnesio es eliminado y sustituidos por sodio. Y tal vez la calidad más importante es la tercera calidad, es el agua desmineralizada. Otros nombres son, por ejemplo, agua desionizada, tratada, crítica, osmosis inversa o solamente agua osmosis. Pero todos significan lo mismo, a saber, todos o la mayoría de los minerales se han eliminado en el agua. Ustedes ven en las fotos, todas calidades tienen ventajas y desventajas. Por ejemplo, en las fotos es la diferencia de agua blanda y agua dura y las manchas del agua. Hay muchas normas para las calidades del agua potable. Por ejemplo, la estándar de India, de Estados Unidos o el WAO estándar.
Y el objetivo de los estándares es siempre la seguridad para consumidores. Entonces, las normas para agua de grifo es siempre para beber y para la seguridad cuando beber las aguas. Cuando veas el agua desmineralizada, también hay muchas normas y estándares. Agua destilado, tal vez conocen de ustedes batería del coche, y la norma EN 285 para la esterilización con vapor, y eso es una norma muy importante para la presentación de hoy. Y nos recomendamos para utilizar en una esterilización, porque eso fue definido por la conservación de valor de los instrumentos. Entonces, la norma EN 285 es muy importante. ¿Qué se puede probar y cómo? Lo más fácil que medir es la conductividad. Eso es básicamente la resistencia eléctrica del agua. Y también pueden medir el valor de pH, la dureza o la cantidad de los silicados. Pero entonces en los fotos son métodos de prueba. Y por ejemplo, aquí es la conductividad, la dureza con los papeles o tests de valor de los silicados. Entonces, esos son tests más o menos, los tests son más o menos simplemente o fácil, pero esos son son muy importantes también para la reproducción. Entonces, cuando comprar los parámetros, ¿cómo son los resultados? Aquí son resultados típicos para agua potable. La conductividad es muy bajo, muy alto. Y la dureza es también muy bajo, y también sodio y los silicados. Entonces, en el agua blanda, la dureza desciende, pero el sodio asciende. ¿Por qué? Calcio y magnesio sustituidos por sodio. Entonces, el sodio asciende, pero la dureza desciende. Y el objetivo del agua desmineralizada es no tiene iones en el agua, tiene nunca iones en el agua. Sí, esos son también los tres calidades muy importantes o más importantes. Entonces, ¿cuál es la relación entre la eficacia de la limpieza y el valor de pH? Agua normalmente tiene un valor 7. Sobre es la zona alcalino, bajo la zona ácido. Ambas tienen influencias en la eficacia de la limpieza. Cuanto más bajo el valor de pH, mejor la limpieza para eliminar la cal. Y cuanto más alto el valor de pH, mejor la limpieza para eliminar sangre y grasa, por ejemplo. Sin embargo, la compatibilidad de los materiales bajas en ambas direcciones. Y también la temperatura del agua tiene una influencia por el valor pH también. Y también los sales y el pH en agua depende también en conductividad y en los sales en el agua. Entonces, vamos una vista a la norma EN 285. Ese es un estándar para límites máximos de impurezas permitidos en el vapor. Por eso hay dos partes.
el agua de alimentación y el agua condensado. Sin embargo, en 285 no incluí microbiológica porque eso es para esterilización. Microbiológica es relevante para la endotoxina, por ejemplo, los implantates, para la enjuague final en el limpieza manual después de la desinfección, también en la aclarado final en lavadoras de endoscopios, pero no enjuague final en la desinfección termal. Muy bien. Sobre la próxima tema es la relevancia de los parámetros para los instrumentos quirúrgicos. Los primeros manchas son manchas de agua causadas por la cal, especialmente magnesio y calcio. Los aspectos son revestimiento blanco, lechoso a gris, cubierta laminar o manchas irregulares con bordes claramente definidos y no produce daños por corrosión, muy importante. Y las causas son contenido excesivo de calcio en las aguas de enjuague y especialmente en el vapor de esterilización y sobrecarga del equipo de esterilización, mayor formación de condensado. Pero con suerte no hay riesgo de higiene ni de corrosión. Entonces manchas por la cal solamente son un problema visual. El segundo fenómeno son depósitos de silicato en los instrumentos y también en los esterilizadores. Los aspectos aquí son manchas amarillo, pardo, azul o violeta, básicamente los colores del arco iris, que cubren grandes áreas o forman manchas. Formas de gota o irregulares insulares y a veces los bordes de las manchas están claramente definidos. Las causas aquí son contenido excesivo de silicato o ácido silicio en el agua de aclarado final de la lavadora, por ejemplo, debido al deslizamiento del ácido silicio en la producción de agua totalmente desmineralizada mediante intercambiadores de iones. Y yo hablo un poco más sobre el tema deslizamiento en un punto más tarde en mi presentación. Y también otras causas por depósitos de silicatos son impurezas del vapor o residuos de productos de limpieza que contienen silicato. Pero también no hay riesgo de higiene ni de corrosión, también solamente un aspecto visual en los instrumentarios. Y entonces, más importante para nosotros, la corrosión. Ven, hay muchos tipos de corrosiones. No hablo sobre todos, pero en esta foto son los tipos más frecuentes, pero la mayoría de estos tienen una relación con cloruro y tiempo de exposición. Desgraciadamente, en el proceso de reprocesamiento tenemos muchas causas de cloruro. Por ejemplo, soluciones salina fisiológica, sangre, cloruros en agua, muy importante en la presentación hoy, cloruros en el vapor de esterilización o residuos en los tejidos. La pregunta es, ¿cuándo se convierte en crítico? Aquí hemos desarrollado una fórmula. Entonces, para corrosión tiene un medio corrosivo, puede ser sangre, puede ser agua. Más alta la temperatura, más crítica la situación y más alta el tiempo de exposición, también más crítica la situación. Por ejemplo, en la disposición normalmente hay muchos medios corrosivos, por ejemplo, sangre. La temperatura normalmente es bajo,
pero el tiempo de exposición normalmente es alto. Y entonces hay un grande riesgo para las corrosiones en el disposición o también en el quirófano. Otra más ejemplo es la esterilización. Aquí normalmente los medios corrosivos son muy bajos, pero porque normalmente la calidad del vapor es bien, pero la temperatura es muy alto y también el tiempo de exposición es muy alto. Y entonces también en la esterilización hay un grande riesgo de las corrosiones en los instrumentos. Hemos realizado un experimento, lo crítica resulta. Se llama prueba de ebullición y normalmente después del experimento los instrumentos no deben tener corrosión. La ejecución es primero limpiar, entonces hervir 30 minutos en agua desmineralizada, enfriar para 60 minutos en agua y secar para 120 minutos en aire y después es la inspección. Y esto es una prueba muy buena para la resistencia a la corrosión de los materiales. Los resultados son, cuando hago el experimento con instrumentos estándar y 2 miligramos cloruro por litro, no pasa nada. Con 4 miligramos cloruro se ve primeras corrosiones pequeñas y con 20 miligramos cloruro las corrosiones están claramente visibles. ¿Y dónde? En las articulaciones, las hojas y las marcadas láser, porque esos puntos son más crítica por corrosión en los instrumentarios. Sí. A temperatura ambiente, también 20 miligramos cloruro no pasa nada. Con 100 miligramos se ve primeras corrosiones pequeñas y con 100 miligramos las corrosiones está claramente 100 miligramos en la prueba de ebullición, las corrosiones están claramente visibles. Y con cloruro de sodio, también en la temperatura ambiente, con cloruro de sodio 0.9% y una hora que tiene más de, porque cloruro de sodio que tiene más de 1000 miligramos cloruro por litro y el tiempo de exposición es largo, después 6 horas los instrumentos son destruidos completos. Entonces, cloruro de sodio es muy critical para los instrumentos porque tiene muchos cloruros. Sí. Entonces, influencias en la resistencia a la corrosión son la calidad del acero, la dureza del acero, la tensión, rugosidad de la superficie, marcado de láser y también la construcción en general, especialmente las soldaduras, tienen un riesgo muy grande. Otro más fenómeno es especialmente para aluminio, para los contenedores, la calidad del agua puede ser demasiado buena. Cuando utilizar un agua con una calidad muy buena, por ejemplo, 0.2 microsiemens, solamente el agua puede atacar los contenedores. Y los fenómenos son descoloraciones, especialmente polvo blanco. Y normalmente la modificación del proceso y del agua resolvió el problema. Pero
la calidad del agua puede ser demasiado buena también, especialmente en aluminio. Cuando se ve la calidad del agua, estamos interesados a hierros. ¿Por qué? Hierro, transferencia de corrosión. Cobre es para manchas oscuras y metales pesados en general son similares. Sodio frecuentemente combinado con silicato es la razón de la elevada conductividad. Potasio es un motivo de conductividad elevada también. Y carbonato es una razón para el cambio de valor de pH. Esos son los parámetros relevantes para reprocesamiento. Ven en las normas para agua del grifo, hay muchos más parámetros, pero no es muy relevante para utilizar en las unidades de reprocesamiento. En esos solamente es importante los parámetros de la EN 285. Entonces, la próxima tema es la producción del agua, especialmente los desafíos. Eso es un tema muy grande y quiero tomar solamente una visión general sobre los tipos posibles. Normalmente, el primer paso es la descalcificación del agua. Los sistemas se llaman intercambiadores de iones. En eso, calcio y magnesio se eliminan y se sustituir por sodio. ¿Y por qué normalmente al lado los descalcificaciones hay paquetas con sal? Y cuando hay los paquetas es una indicación para una intercambiador de ion. En algún momento los intercambiadores están llenos y por lo que es necesario regenerarlos y eso pasa con cloruro de sodio, los sales, los paquetes de sales. Entonces eso es la descalcificación para producir agua blanda. Después es la osmosis inversa para agua desmineralizada. Eso es un proceso continuo por un filtro y por eso necesito un tanque, porque el proceso es continuo. Por ejemplo, 100 litros por hora. Hay alto coste de inversión, pero bajo coste de funcionamiento. Claro, necesita electricidad y un consumo de agua más o menos 20%. Mantenimiento, por ejemplo, una vez al año y la norma EN 285 puede lograrse en unidades modernas. Intercambio de iones es similar que se hace al ablandar, pero aquí tiene un cartucho que pueden eliminar todos los iones. La desventaja es no puedes regenerar tú mismo. En algún momento los cartuchos están agotados y entonces necesitan una firma externa para sustituirlos. Este desafío es que sustituir en el tiempo y normalmente se supervisa con un medidor de conductividad. Los cartuchos tienen baja inversión pero alto coste de funcionamiento. La capacidad limitada en función de la conductividad. La afinidad depende del tipo de ion, también silicato bajo, alta calidad posible y hay la posibilidad de sistemas en línea. Y en este caso, la intercambio es la regeneración. Los fatigas son romper y la penetración del silicados. También hay unidades pequeñas. Aquí es un unidad pequeño con un medidor de conductividad aquí. Entonces, quiero hablar sobre la penetración de los silicatos.
o avance del silicato. En un cartucho los iones se unen. El problema es que algunos iones están unidos mejor que otros. En esta situación, el cartucho es nuevo y se unido a todos los iones. La conductividad es bajo y también los silicados están bajo. Ellos son elementos criticar porque se unen bien a la resina en el cartucho. Cuando el cartucho se acerca a su fin, los silicados empiezan para deslizarse a través aquí. Por desgracia, la conductividad sigue siendo baja y solo cuando todos los iones empiezan para deslizarse a través, la conductividad también sube. Pero entonces es demasiado tarde porque los silicatos ya están en el agua y causan manchas. La solución son 2 cartuchos con un medidor de conductividad entre aquí. Cuando la conductividad sube, el primer cartucho se cambia por el segundo y se coloca un nuevo en la segunda posición. O la alternativa, un contador de agua y siempre después de una cierta cantidad del agua se cambia los cartuchos. Aquí también la solución, 2 cartuchos aquí y aquí es el medidor conductividad. Cartucho 2 se convierte en 1 y 2 se sustituye por un nuevo. Muy bien. La última tecnológica se llama EDI o electrodeionización. Eso es un osmosis por medio de un campo eléctrico. Agua altamente purificado, 0.1 microsiemens y menos, entonces una calidad muy bien. Alta inversión, regulación compleja, el mantenimiento es anual. El silicato sigue siendo un reto y también los osmosis por EDI es muy caro también. Ven en un tratamiento del agua en los hospitales, normalmente esos son instalaciones muy largas en el sótano del hospital, con filtros, ablandamiento, osmosis, también intercambio de iones, tanques, bombas, también filtro de UV, tuberías de plástico. Los tuberías son normalmente de plástico o de acero inoxidable y también aquí hay los generadores de vapor. Pero también hay unidades más pequeñas donde todos los aparatos están juntos. Y aquí es un foto de un EDI. Es muy pequeño también. Entonces, vapor puro. Para esterilización, recomendamos vapor puro. Normalmente los generadores están dentro del esterilizador o central dentro o fuera del hospital. Los tuberías deben de acero inoxidable y para mantener el vapor limpio hay 2 técnicas: eliminación de sales y eliminación de lodos. Cuando llena el generador con agua desmineralizada, genera vapor que más limpia del agua desmineralizada. No importa que calienta el agua. Por ejemplo, la norma EN 285 dice la calidad 1 miligramo silicados en el agua, pero solamente 0.1 miligramos por litro silicados en el vapor y los residuos permanecen en el generador. Por eso, dentro de los generadores es común que están manchas y corrosiones, como en el foto aquí. Por eso, es muy importante mantener la calidad del agua dentro de los generadores.
y sea la eliminación de sal y de lodo. ¿Por qué? Aumento del riesgo de transferir impurezas al vapor. Mejora del agua de caldera es la eliminación del sal, un sensor de conductividad, riego a la máxima conductividad o la eliminación del lodo por tiempo. Y eso es muy importante para los silicados, porque cuando la calidad del agua entre los generadores es mal, los resultados son los manchas en los esterilizadores también y en los instrumentos. Algunas palabras sobre crecimiento microbiano. Normalmente, cuando producir agua con osmosis inversa, no hay crecimiento microbiano. El desafío es cuando el agua se almacena en el tanque. Esos son sistemas de desinfección y química, pero esos son muy caros. Entonces hay lámparas UV, desinfección por calor, pero esos tienen largos costes de instalación. Y la desinfección química, por ejemplo, con ozono, también puede incluir tanques y hay coste de instalación y largos tiempos de desconexión. Entonces, la pregunta, ¿cómo evitar el bajo caudal del agua? No hay sistemas de intercambio de iones. Es importante tener tanques pequeños. Sin tanque no es posible ver abajo. Tubos anulares con flujo continuo. Hay un flujo continuo y no hay salidas poco utilizadas. Lo más común, sin sistema de desinfección, pruebas continuas y desinfección manual a demanda. Entonces, ¿qué calidad de agua y dónde? ¿Y qué hacer? La primera pregunta es, ¿qué calidad tiene el agua potable? Qué malo es la situación, básicamente. Y también debes verificar la calidad del agua desmineralizado y si coincide con la EN 285. También los valores muy importantes son en el agua potable, también la dureza, el cloruro y los silicados. También hay variaciones y cumplimiento de la norma, la agua desmineralizada, cumplimiento de la norma EN 285. Entonces, la próxima paso es ver dónde está hoy, cuál calidad de agua se utilizan y dónde. Por ejemplo, por ejemplo, hay hospitales donde hay 3 calidades del agua en una fregadero, aquí, aquí y aquí. Los valores para comprueba muy fácil son la dureza y la conductividad. Pero todas las calidades del agua pueden influir en los productos. Ejemplo, el agua para el transporte y también el agua en los grifos, una inmersión, la lavadora desinfectadora, el generador de vapor y el condensado. Para limpieza previa, recomendamos agua potable a menos que dureza superior a 10 grados o cloruro bajo 100 miligramos por litro. Y para aclarar después de la desinfección manual,
agua desmineralizada bajo 100, sí, bajo un valor de 100 en Alemania. Esos son los recomendarios. Y en las lavadoras, el mínimo es agua desmineralizada para el enjuague final, porque aquí la temperatura es alta y esta permanece en los instrumentos, pero también hay desafíos. Cuando la calidad del agua en el enjuague intermedio es mal, hay un arrastre. Entonces, nuestros recomendación mínimo es agua desmineralizada para el enjuague final, pero normalmente normalmente nuestra recomendación es agua desmineralizada para todos los pasos, además de la pre-enjuague, porque esto es la mejor calidad y estabilidad, pero el demanda es 3 hasta 4 veces de normalmente. Entonces aquí en la tabla también son las recomendaciones. Agua desmineralizada en todos puntos, solamente agua grifo en la pre-enjuague y el mínimo es agua desmineralizado en la enjuague final, en los lavadoras. En el vapor, la recomendado es vapor puro como en el EN 285, pero los generadores son muy caros. Entonces, los desafíos son la calidad. A veces es inevitable utilizar vapor de casa o otro nombre es vapor negro. Y entonces es importante o una razón es filtro de vapor. Ayuda contra las partículas y los iones no disueltos. Y la calidad depende de los generadores de vapor, las tuberías y también la demanda de vapor. Y otra más opción es una compensación con neutralización en la lavadora con ácido cítrico, pero en este caso pruebas son necesarias. Entonces, es importante que calcular cuánto agua desmineralizada se necesita. Por ejemplo, una lavadora es el consumidor que más consume. Los generadores de vapor también necesitan agua demineralizada, pero significativamente menos que las lavadoras. Una lavadora necesita entre 40 y 160 litros por hora, y con varios lavadoras y generadores de vapor y tal vez otros usuarios en el hospital, la demanda puede aumentar considerablemente. Por ejemplo, en caso 1 aquí, solo la aclaración final es con agua desmineralizada. Necesita aproximadamente 2.500 litros por día, pero cuando utilizar agua demineralizada en 3 pasos, necesita aproximadamente 7.000 litros por día. Por lo que a menudo oímos que el agua demi es demasiado caro. Sí, es más caro, pero si realmente lo desglosas, agua desmineralizada es más o menos 25 euros más caro por día aquí en esta tabla. Entonces, este es básicamente el doble, pero si lo comparas con el coste de las reparaciones de los instrumentos, una inversión en una bien calidad y cantidad del agua desmineralizada es una buena inversión. Sí. La monitorización, eso es el paso más críticamente. Cuando monitorización como bien es el agua, el mejor indicador son los instrumentos. Por ejemplo,
incidencias de manchas y corrosiones o eliminación o reparaciones. Y también en la evaluación mira en la distribución de las manchas uniforme o puntos definidos y control de la calidad de los medios. También los valores de conductividad, dureza, cloruro y silicato, porque esos son fácil de medir o más o menos fácil. Pero cuando hace una evaluación de la causa raíz es más difícil. ¿Por qué razones pueden ser? Y en este caso es más difícil también tomar las muestras de agua adecuadas porque se necesitan las cualidades que realmente entran en contacto con los instrumentos en la cámara de esterilización y en la cámara de la lavadora. Y esto es una tarea que probablemente no puede hacer usted mismo, pero tenemos mucha experiencia en ella. Y en este caso es más difícil también tomar las muestras de agua, en este caso, también importante es la investigación de los resultados de la limpieza. Nivel bajo son, por ejemplo, indicadores, errores, pero solamente para errores graves. Y avanzado es registrador de presión térmico, carga de referencia estandarizada o prueba de proteínas de los instrumentos clínicos. Entonces, esto es muy importante también cuando los instrumentos están limpiar. Entonces, mensaje para llevar a casa. La calidad del agua tiene un gran impacto en los instrumentos, especialmente manchas, corrosiones y limpieza. Muy importante, conozca la calidad del agua. Riesgos, también conozco los riesgos del método de producción y sepa qué calidad se utiliza y dónde. Utilice la norma adecuada, especialmente la norma EN 285 y un laboratorio también. Y diseñe su proceso con nivel de seguridad. Por ejemplo, agua demineralizada para la mayoría de los pasos en lavadoras y también en el vapor para la esterilización. También controlar el estado de los instrumentos, la limpieza y la calidad del agua y una optimización también con ayuda externa. Qué interesante entender la calidad del agua y los efectos que esa calidad de agua, cuando no es la adecuada, pueden tener en las cámaras de los esterilizadores o en el proceso de lavado o en los instrumentos. Pero también entender de qué manera puedo lograr que esa agua pueda convertirse en una calidad adecuada para trabajar dentro de los procesos que nosotros realizamos. Agradezco la participación del ingeniero Waltz y estoy segura de que lo que él nos ha transmitido el día de hoy será de gran beneficio para todos.